la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría de Cultura y el Colegio de San Ildefonso les dan la bienvenida a la conferencia Jean Charlotte, la masacre en Templo Mayor, que forma parte de los festejos del centenario de los murales del Colegio de San Ildefonso y del seminario El Espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso. Para ello, contamos con la presencia de Carmen Tostado y Juan Pablo López Quintana, de quienes leeremos una breve semblanza. Carmen Tostado Gutiérrez es etnóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con maestría en Historia por la UNAM. Desde hace más de 20 años, ha desarrollado su trabajo en diversos museos de la Ciudad de México y ha colaborado en más de 50 exposiciones. De 2016 a 2019, fue directora del Museo Archivo de la Fotografía. En 2017, becaria del programa Ibermuseos, invitada al programa de Museos y Bibliotecas como recursos comunitarios por la Embajada de Estados Unidos. Actualmente es coordinadora de exposiciones, registro de obra y conservadora en el Colegio de San Ildefonso. Juan Pablo López Quintana es licenciado en Letras Hispánicas por la UNAM y maestro en Arte y Lenguaje, editor de Gato Negro Ediciones, profesor de español y redacción en diversas universidades, redactor, traductor del francés y corrector de estilo para varias editoriales y para el Colegio de San Ildefonso. Además, algunos ensayos sueltos, ha publicado los poemas Antílopes, licenciados Cuando el tren y cualquier día ante la conducción errática del vehículo. Durante muchos años y por extrañas razones se dedicó a la moda. Bienvenidos y les cedemos la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en este sábado para platicar sobre, digo que estoy preparando una charla sobre Charlotte. Y estoy un poco nerviosa porque mi computadora no quiere resucitar, está allí dándole vueltas y vueltas, y había preparado un PowerPoint muy lindo para partir de ese PowerPoint ir haciendo esta charla. Pero no quiero hacerlos esperar tampoco, ¿no? Entonces voy a conectarlo para que ustedes vayan viendo este circular. Igual de cualquier manera pues vamos a ir platicando sobre Charlotte y espero que en algún momento les pueda mostrar las imágenes, porque decidió como trabarse con el PowerPoint en lo que estábamos viendo cómo lo proyectábamos, se congeló, la tuve que reiniciar un poco a la mala, y pues por las malas ni los zapatos entran y entonces tenemos un problema aquí. Bueno, pues a ver, lo voy a desconectar porque al momento que conecté el cable algo sucedió. Espero que en el trayecto de que arranquemos se restaure, ¿no? Pero bueno, si quieren vamos platicando. Jean Charlotte es uno de los 7 muralistas que están aquí en el Colegio de San Ildefonso, que están cumpliendo 100 años de haber sido pintados. Jean Charlotte, cuando estaba tratando de ponerle título a esta charla, estaba pensando que uno de ellos podría haber sido, o podría ser como el retorno del hijo pródigo, ¿no? Porque Jean Charlotte es tataranieto de Goupil, de un francés que decidió, no, bisnieto, que en principios del siglo XIX, en 1820, llegó a México y ahí vamos. Y bueno, su familia vive en México, el bisabuelo migra, el abuelo nace en México y se casa con una mujer mexicana y durante el tiempo de la intervención francesa regresan a Francia, digamos que viene como con el movimiento y la ola contraria del resto de las relaciones entre México y Francia, ¿no? Se migra antes y regresan como a finales del siglo XIX. La mamá nace allá y Charlotte, hijo Jean, nace en Francia.
y nace conociendo la colección Goupil. Goupil había sido un coleccionista muy importante de códices que de alguna manera salvó la colección de Sigüenza sin Góngora en algún momento que hubo como en el siglo XIX, que fue como de mucha turbulencia, ¿no? Sigüenza había hecho esta colección importante de códices, y para no hacer el cuento largo ni desviarnos mucho con la historia de los códices, acaban llegando y siendo donados por el tío abuelo de Jean Charlotte a la Biblioteca Nacional de Francia, donde se encuentran, y es una de las colecciones más importantes de códices que hay reunidas, ¿no? Hay uno de los pocos códices, por ejemplo, prehispánicos mayas, ¿no? El peresiano, los códices adivinatorios del Tonalámatl, y en base a este importante acervo de códices, por ejemplo, Ángel María Garibay y León Portilla es que rescatan toda la literatura náhuatl, ¿no? Todos los cantos orales que se han sido transmitidos estaban en un folio escrito en náhuatl en la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces toda esta herencia que la deja Goupil, el abuelo de Charlotte, pues de alguna manera Charlotte bueno, miren, qué bueno. No voy a poder ver mi acordeón, pero bueno, ahí lo aprendieron. ¿Cómo hacemos para verlo completo? No vaya a ser la trama. Pues entonces, por ejemplo, para ir siguiendo, el abuelo Goupil era un charro importante, ¿no? Y se orgullecía mucho de que esta pintura de un francés, que repito, les digo su nombre, esta vestidura de charro la había prestado el abuelo Goupil, y es un cuadro que representa el día del fusilamiento de Maximiliano, ni más ni menos. Bueno, aquí ya tenemos otra historia, ya dejamos atrás a los abuelos, ¿no? A los abuelos Goupil y la colección de códices con la que, pero antes de llegar ahí les voy a contar otra anécdota que es importante, ¿no? Para esto, que amigo del abuelo era también un arqueólogo que se llamaba Desiré Charnay, que fue uno de los que tomaron las primeras imágenes fotográficas de las ruinas mayas en México, ¿no? Y Desiré Charnay le regala a Charlotte, es que muchacho, le regala un silbato prehispánico cuando tenía 8 años. Entonces digamos que Charlotte, que dice que además el abuelo tenía, la bisabuela tenía sangre náhuatl, ¿no? Entonces de alguna manera toda esta herencia la trae Charlotte en la sangre, ¿no? Él conoce los códices, se familiariza con ellos. El arqueólogo vecino, amigo del abuelo, Desiré Charnay, le regala esto. Entonces para él la historia de México no lo es ajena, ¿no? Él viene a México voluntariamente, ¿no? Su padre es un migrante ruso con ideas bolcheviques, pero que vive en Francia. El padre de Charlotte se casa con la mamá en Francia y muere en el 21, les toca la guerra, la Primera Guerra Mundial. Charlotte le toca vivir la guerra, ¿no? Entonces son unas obras que ella había entrado a la escuela de artes plásticas, y durante la guerra, bueno, pues está ahí al frente de un regimiento, le toca al final de la guerra en Alemania, y cuenta que en Alemania conoce a Matías Grunewald, no sé si se pronuncia así, que es un pintor del siglo XVI, alemán,
que dice que es como pues es un expresionista del siglo XVI, ¿no? Vean el cuerpo de Cristo cómo está colgando en la cruz, ¿no? Y lo impacta mucho a Charlotte, ¿no? Y lo impacta porque Charlotte es un hombre profundamente católico, ¿no? De hecho, poco antes de venir a Francia, y una de las cosas que lo deciden venir para acá, es que está a punto de pintar una iglesia, me parece que en París, y no se le hace un mural, ¿no? Pero él hace estos grabados que van a tener también su historia importante en México, porque de alguna manera también a Charlotte se le atribuye como que pone la mirada en el grabado, ¿no? En los grabados mexicanos, conoce y se apasiona por Posada, ¿no? Pero bueno, ahí voy, no me voy adelantando. Ojalá pueda ver mi acordeón de aquí, porque también se asocia a Charlotte con un hombre muy importante, un filósofo de apellido Maritain, que es un filósofo católico de izquierda, que tiene como mucha influencia después a lo largo del siglo XX, que influye de alguna manera en la teología de la liberación. Y bueno, se asocia, no sé de qué manera, Charlotte se vincula como con él. Y voy a cambiar, ¿puedo hacer este intento para ver si ya podemos ver mi presentación, que es más reciente de la que les estoy mostrando? Perdón, por los inconvenientes técnicos. ¿Quieres compartir? Sí. ¿Sí? Bueno, primero les quiero mostrar mis acordeones. Bueno, no voy a poder ver mi acordeón, pero en algún momento se los mostraré. Y bueno, vive en Francia, me voy a ir un poquito más rápido para no robarle demasiado tiempo a Juan Pablo, que hace una presentación bien bonita también. Las vanguardias, mientras en Francia pues está el cubismo, el fauvismo, el dadaísmo, ¿no? Están todas las corrientes conocidas como las vanguardias. Estas son unas obras que hace poco antes de venir, y quiero que se fijen que es importante en este como especie de escudo que parece calavera. Y tras esta época, o sea, tras la muerte de su padre, viven muy pobres él y la madre, a pesar de que la familia Goupil pues había heredado todo. Estos son el tío Goupil y estos son los códices de los que les platicaba al principio. Estos son algunos de los bocetos de Charlotte, estudiando los códices. Ay, aquí sí voy a poner mis apuntes porque les quiero decir, spoiler, unas frases que dice muy bonito, ¿no? Porque estudia Charlotte las esculturas y el arte náhuatl prehispánico, le impacta muchísimo, y dice, les voy a leer porque esto es muy bonito, dice que la escultura azteca es autosuficiente, no está destinada a convencer o agradar. Adquiere fácilmente la forma de los cantos rodados, mucho tiempo sumergidos en el agua, como si la corriente espiritual que le diera forma siguiera una lógica de trabajo similar a la de las fuerzas hidráulicas. ¿No? Manipularla con los ojos cerrados permite lograr un conocimiento más penetrante, que es alcanzable a la simple vista. ¿No? Entonces, muy bonito cómo mira las esculturas, ¿no? Las aztecas. Y dice, bueno, ¿qué hubieran querido? O sea, no le piden nada los ideogramas de los códices, en este caso de una casa, ¿no? En Cali, a las pinturas fauvistas de Derain, ¿no? De André Derain, o a el cuadro que hizo famoso al cubista George Braque, ¿no? Que están sus fotos. Entonces está la casa y las casas cubistas, ¿no? Entonces empieza a encontrar muchísimas analogías. Esta otra pintura, por ejemplo, es de Leyer, que traza mucho con compás, cosa que aquí vamos a ver también en los murales de San Miguel Alfonso. Y Charlotte dice, bueno, las anatomías que armó Fernand Leyer con regla y compás todavía tenían mucho que andar,
con sus semimecánicas piernas para igualar el aspecto terriblemente abstracto del Tlaloc o de Sontemoc. Entonces empieza a ver cómo, o sea, estas corrientes de la vanguardia que se están poniendo la mirada, ¿no? Picasso en el arte africano, como en el arte, el arte que no es europeo, ¿no? Y así se embarca Charlotte a México, llega a México con su madre en el 22 y llega en un momento que nosotros le hemos llamado el espíritu del 22, que es un profundamente interesante y una efervescencia cultural. Vasconcelos acaba de crear la SEP, se fundó la universidad, los invita a pintar y se encuentran en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán. Aquí están en la foto Jean Charlotte, Francisco Díaz de León, Fernando Leal, Manuel Cano y Alba de la Canal. Alba de la Canal y Fernando Leal y Charlotte pues vienen y pintan aquí ese mismo año, ya están pintando de los muros de San Ildefonso, en esa época la Escuela Nacional Preparatoria. Y en estas escuelas al aire libre, que nacieron a partir de una huelga muy de estudiantes contra la academia unos años antes, ¿no? Pues se forja un nuevo arte, ¿no? Se está fundando este arte que mira hacia sí mismo, no pone la mirada en el arte de Europa, aunque sí, también, claro, están atentos a las vanguardias, y por digo que Charlotte y la familia Charlotte tienen como una migración contraria a la común. Lo normal era que los artistas mexicanos fueran a Europa, a Francia, y aprendieran, ¿no? Y aquí Charlotte viene acá, mientras Europa también está viendo hacia otras partes, ¿no? Entonces, bueno, se encuentra, y en México se empieza a ver hacia sí mismo. Estaba la revolución, el arte, la justicia social y la demanda de las reivindicaciones campesinas, ¿no? Indígenas, etc. Y en ese momento pues se llega, y Charlotte, por ejemplo, lo que les decía, viene con aquel grabado, ¿no? Que ya había hecho en Francia del Via Crucis, y se encuentra pues que todavía están a la venta en las calles las hojas volantes de José Guadalupe Posada, de Manuel Vanilla, ¿no? Y bueno, entonces les abre los ojos a los artistas mexicanos. Creo que eso sí influye en que el grabado ya no se hacía en la academia, ¿no? Se consideraba un arte popular y no se practicaba dentro de las escuelas de San Carlos, ¿no? Entonces él pone un grabado de Charlotte. Después se vuelven muy radicales estos jóvenes que vienen, estos que acabamos de ver en las fotos, porque lo que prosperan después es los tres grandes, ¿no? La ambición de Diego Rivera se come los muros, ¿no? Así que ellos lo expulsan de México, y Orozco, y los iniciadores del movimiento muralista que están aquí en el Colegio de San Ildefonso quedan un poco relegados por su rebeldía, ¿no? Porque de alguna manera, pues bueno, vean este grabado, que no es muy sorprendente porque a mí me recuerda mucho las sátiras que tienen los murales de Orozco, ¿no? Que también que estamos viendo del otro lado del patio, ¿no? Y están en ello, ¿no? Fundan la sociedad, el SOTPE, que es el Sindicato de Obreros, Trabajadores, Escultores y Pintores, algo así. Y todos comunistas, ¿no? Ya están en la gran revuelta contra los ricos. Y el medio de expresión es el grabado, ¿no? Tanto que este artículo dice, bueno, pues se vuelve el grabado, ¿no? Y que el grabado nunca se había ido. A mí esta lectura no me parece me parece interesante que los artistas lo retomen, pero el grabado estaba allí, ¿no? El grabado, lo que pasa es que no era reconocido del todo, ¿no? ¿Y qué se encuentra cuando llega y qué están viendo las miradas? Tienen que, pues, les invitan a pintar murales. Entonces dicen, bueno, pues, y que los murales que hay en México son, por un lado, las de las pulquerías, que son los que estamos viendo, y por otro lado, los murales de los conventos, ¿no? Y entonces ahí andan viendo cómo se pinta, ¿no? Y se nutren de esto, del arte popular, ¿no? Que son dos fotos de pulquerías que toma Edward Weston, que es pareja de Tina Modotti, y que están en esos años aquí en México recorriendo y haciendo libros sobre el arte popular, que tampoco es que nos los vengan a enseñar. El doctor había estado justo un año antes, ¿no? Haciendo la gran exposición de arte popular en México, ¿no? Es el gran momento de poner sobre la mesa el arte popular. Y en esta escuela del aire libre
se topan, dirían algunos, con una musa, ¿no? Que es Luz Jiménez, es Julia Jiménez, en realidad se llamaba Julia, que es esta mujer nahua indígena de Milpalta, que va a estar retratada en todos los murales que hay en el colegio, y que ella les hace de guía como a las profundidades del México indígena náhuatl altiplano, ¿no? Ella, bueno, se convierte en su modelo, aquí están todos tomando, dibujándola, ¿no? Estos son los dibujos de Charlotte, de ella, les enseña a Charlotte náhuatl. Esta foto, este dibujo, perdón, me recuerda mucho esto que se va a hacer unos pocos años después. No sé si lo reconocen, que es la fuente del Parque México, ¿no? Que es la misma modelo, es Luz Jiménez. Y Luz Jiménez los lleva a Chalma. Cada año la comunidad de Milpalta, ¿no? Va a hacer una peregrinación a pedir favores al Cristo Negro en ese lugar sagrado antiguo que era durante la época prehispánica un lugar de culto a Tezcatlipoca, ¿no? Y por eso ahí se puso un Cristo Negro, ¿no? Este libro, esta obra de teatro, la escriben es un libro que hacen en conjunto Luz y Charlotte, ¿no? Luz les enseña, es en una obra de teatro para niños, y este es de ilustraciones de Charlotte. Y pues bueno, Fernando Leal, que es otro personaje importante en este cuento, ¿no? Llega Charlotte y él comparten el mismo estudio y están en las grandes discusiones ahí sobre arte, y Fernando Leal, que este es el mural que podemos ver aquí en las escaleras, pinta justo la fiesta de los danzantes de Chalma, ¿no? La fiesta del Señor de Chalma. Aquí vemos al Cristo Negro a la izquierda, ¿no? Y una serie de escenas de esa fiesta. En el otro extremo, hasta abajo a la derecha, sentada ahí sobre sus piernas, está Luz Jiménez también. De aquí voy a aventurarme y voy a poner mis notas, a hacer una referencia interesante. ¿Qué está pintando Charlotte? Charlotte pone sobre los muros una escena que nunca se había pintado, ¿no? Que es la caída de Tenochtitlan, ¿no? La masacre en el Templo Mayor, la gran masacre que organiza Alvarado durante la fiesta, curiosamente también de Tezcatlipoca, ¿no? Y no me voy a detener mucho en el mural porque Juan Pablo les preparó una presentación muy sobre la composición, muy interesante, pero sí quiero nada más como mostrarles algunas cosas que a mí me surgen, ¿no? Por ejemplo, el caballo que vemos aquí arriba, pues es un caballo que yo me recuerda mucho al Guernica, ¿no? Luego tiene abstracciones, ¿no? Viene de la Primera Guerra y tiene abstracciones como la que vemos, no sé si así se ve mi mouse, como que es la abstracción de la guerra, ¿no? Es un pulso ahí muy fuerte de un soldado, donde la violencia, ¿no? Y cómo se ejerce, se ven las escaleras donde descienden y se ejerce contra los indígenas, y aquí al centro una figura que es Luz Jiménez, que Luz Jiménez tiene en las manos, se dice que llevan flores, pero yo digo que son hongos alucinógenos, que son hongos sagrados, ¿no? Que son los hongos que se utilizaban comer en las ceremonias indígenas tradicionales, no sé si tradicionales, pero así había un culto, y que de alguna manera esa historia se ha mantenido como sigue siendo llena de tupidos velos, ¿no? La historia de las plantas alucinógenas, ¿no? Las plantas enteógenas, que le llaman también, y que Gordo Poisson en los años 60 va a venir a encontrar en México con María Sabina, y que a mí esta figura de Luz Jiménez con las honguitos en la mano, ¿no? Acá también hay otro sacerdote que tiene hongos, muchas de estas interpretaciones dicen, otras interpretaciones que son flores, pero yo las veo como hongos. Y les voy a otra vez ir a mis notas, porque aquí, leyendo a Leo Portilla, que tiene
quizás su último ensayo que escribe León Portilla, se llama Flor y Canto, otros modos de percibir la realidad. Y estos otros modos de percibir la realidad habla de la metáfora del flor y del canto como una metáfora de, estaba Xochipilli, que era el dios de la vegetación y de las plantas que, pues, digo, podemos decir alucinógenas, pero no me gusta el término, pero sí las plantas sagradas, ¿no? Y estas plantas que tienen el tabaco, los hongos del toloache, las semillas de la Virgen, tantas plantas que se utilizaron en ritos, en los ritos prehispánicos, ¿no? Y, bueno, a ver si les... Ay, y, bueno, ¿y quién está viendo esa escena? Está viendo los danzantes de Chalma. El muro de enfrente es el muro de la pintura de Fernando Leal, y tenemos al capitán de los danzantes, ¿no? Viendo como a través del tiempo, con la mirada perdida, en trance, el hijo de Fernando Leal, Leal Audirac, cuando lo presenta dice, está en trance de peyote, ¿no? Entonces, bueno, aquí está una lectura de los murales en clave trance y plantas sagradas, ¿no? Están viajando, están bailando en la cueva antigua o lugar de culto, y están viendo la masacre del Templo Mayor. Aquí está en detalle los sacerdotes, ¿no? ¿Cómo dialogan estas dos pinturas? Dialoga la masacre en el Templo Mayor con los danzantes de Chalma. Esto no es gratuito, es un diálogo que provocaron y propiciaron los propios artistas, y que vamos a encontrar también en la entrada del colegio, con Alba de la Canal y Fermín Revueltas, pero ese es otro cuento. Que ellos ahí tienen más o menos la llegada de la cruz de Alba de la Canal, la implantación de la cruz en América, y por otro lado la alegoría de la Virgen de Guadalupe. Entonces están cruzando los tiempos y el sincretismo religioso nos está buscando en México también como las raíces de crear este México nuevo a partir del mestizaje, y ellos lo que están haciendo es esto, ¿no? Pintar ese mestizaje a su modo. Y aquí aparece Anita Bremer. Anita Bremer es una mujer de origen, nace en México, pero su familia viene migrando de Lituania. Ella, con la revolución, nace en Aguascalientes, su familia se va a Estados Unidos, allá estudia antropología con Boas, regresa a México, entra en contacto con los arqueólogos como Gamio, y pues también es invitada por Luz Jiménez a este viaje a Chalma, ¿no? Y ella que escribe ídolos atrás de los altares, ¿no? Entonces, bueno, el cuento que les estoy haciendo es viejo. Y Charlotte y Anita Bremer, bueno, además de que en ese momento son novios, él tiene 23 años y ella tiene 19, ¿no? Son unos chamaquitos. Pero siguieron su amistad a lo largo del tiempo y siguieron haciendo libros juntos, ¿no? Anita Bremer durante muchos años fue una promotora muy importante del arte mexicano en Estados Unidos, le abre las puertas, por ejemplo, a Orozco allá. Durante muchos años publica una revista en los años 50, se convierte en una editora súper importante de México Today, ¿no? Y bueno, aquí están los dibujos de Anita de Jean Charlotte. Luego viajan juntos, a ver si me da tiempo de llegar. No sé cuánto tiempo tengo y hasta dónde llegar, pero por ejemplo, lo va a tener. Dibuja mucho a los personajes de la calle, Charlotte, ¿no? Y en algún momento dice, bueno, un rebozo sin uso es como una ala rota. Después de pintar aquí los murales, pues él está trabajando, ¿no? Entonces, junto con Diego de Rivera, los invita a... Bueno, quiero decir que y así lo dice él en su mural, el primer mural en fresco en México, después de los de la colonia, en los documentos de la colonia, lo pinta Charlotte, ¿no? Al poquito tiempo lo pinta Alba de la Canal, y son los primeros inventos, bueno, no inventos, no sé cómo llamarlo, experimentos técnicos, no sé, están redescubriendo cómo se pinta en mural, en los muros, ¿no? Y entonces, pues Charlotte hace una cosa híbrida porque pone algunos elementos de su mural todavía en
las lanzas están pintados como en cáustica, con grasa, como lo está pintando Diego Rivera en el anfiteatro. Él hace una encáustica, ¿no? Y Charlotte se inclina por hacer el mural de Leal es en cáustica también, y el de Fermín Revueltas. Y bueno, entonces invita Diego Rivera a Charlotte a pintar los muros de la SEP, algunos muros, ¿no? Y están en el espíritu del arte colectivo, del arte sindicalista, ¿no? De no tener, de no firmar, pero sin embargo sí, ¿no? Entonces, bueno, quiero enseñar los pintores, los murales que pinta Charlotte, los bocetos, que son los cargadores, ¿no? Y más o menos lleva una secuencia de abstracción que es bien bonita. A ver, está pintando los cargadores hasta llegar a este, que es casi otro ideograma, ¿no? Es un cargador de espaldas, ¿no? El que pinta en los 23, entonces hace como el recorrido inverso de los códices, ¿no? Él va de las formas más formales, ¿no? Generando abstracción. Este es el mismo que vimos, pero es una placa de lavado de madera. Las lavanderas las pinta también en la SEP. Y pinta este cuadro que le borra a Rivera, ¿no? Que es una danza, los listones en la SEP. Y se lo borra, decide que mejor va otro mural allí de él mismo. Y pues Charlotte, un poco decepcionado, derrotado y agüitado, se va, invitado por un importante arqueólogo, Silvanus Morley, que a pintar los frescos de Chichén Itzá. Y aquí lo vemos en la hamaca con Anita, que van juntos, y esta otra pareja. Y allí pues se pone, y él tiene unas frases así muy emocionadas de ver cómo está pintando el templo de los guerreros, ¿no? los murales, y hace un trabajo muy importante, ¿no? Que de alguna manera remite también a o cierra el círculo, ¿no? Con la masacre del Templo Mayor. Después de terminar este trabajo se va de México, se va a Estados Unidos y allá se queda a vivir, ¿no? Vive en varios lugares y finalmente queda en Hawái. Ahí tienen toda su obra. Su página, que es fundacioncharlotte.org, es una joya. Si quieren saber más de Charlotte y conocer sus dibujos, entren a esa página. Y pues esta es lo que les quería contar. Esta es digamos, una pasada por la vida de Charlotte aquí en México. Yo creo que ahora le voy a pasar la palabra a Juan, y si quieren al final platicamos un ratito, ¿sí? Si tienen preguntas. Gracias. Qué bueno que revivió mi cultura. Si no era lo mismo sin imágenes. Bueno, pues yo voy a platicarles un poco sobre la composición del mural. Esta fue la información que les voy a contar fue una ponencia que presentó Charlotte en el 39 para, curiosamente, una especie de coloquio que hizo Walt Disney, pero a grandes rasgos es lo mismo que Charlotte le tuvo que responder a algún momento a un periodista que se apellidaba Molina y que en su momento criticó, pues en el 23, cuando termina o cuando se inaugura, lo critica mucho. Justo de eso les voy a hablar un poco porque lo criticaban.
Entonces, bueno, lo que la defensa sobre su composición tiene que ver con esta primera respuesta que le hizo a Molina. Bueno, la primera cosa, como ustedes pueden observar, o más bien Charlotte es muy interesante porque él, como comentó Mari Carmen, participó en la guerra, pero él era artillero, ¿no? Entonces tenía esta formación matemática y les daba, incluso era maestro de artillería. Entonces tenía un pensamiento bastante geométrico, matemático. Todo lo calculaba. Yo por ahí, por chismoso, me puse a ver su diario y las citas las tiene cada 15 minutos, ¿no? 3:15, Coyoacán, 4:45 en el centro, así era súper metódico. Y eso por un lado. Por otro, tenía esta obsesión de no trabajar sobre caballete. Entonces, justo el mural le daba esa posibilidad de salirse del caballete, ¿no? Yo digo como descorsetado, pero cuento por qué. Entonces, bueno, él era alumno de un francés que se llama Marcel Lenoir, que justo era alumno de otro que se llama Baudin, que es quien dejó el tratado con él, a partir del cual recuperaron la receta. Que curiosamente Marcel, no es cierto, otra cosa. Bueno, lo menciono porque me dio curiosidad. Blady, cuando estuvo en París, estudió, Blady San, el artista que está acá abajo, estudió una academia que se llama la Grande Chaumière, que fue la misma academia donde estudió la mamá de Charlotte. Su mamá también era artista, había estudiado, estudió en esta misma academia. Bueno, entonces Charlotte pues está interesado mucho en trabajar sobre el mural. Si se dan cuenta, justamente él empieza diciendo, bueno, esta forma con la que decidí trabajar, pues no es nada sencillo, ¿no? Tiene verticales, horizontales y diagonales. Justo tenían un pequeño diferencia. A Orozco, cuando llegó, a él no le parecía que había que hacer, a Orozco le parecía que había que trabajar sobre puras horizontales y verticales, y si ven en general, pues su obra está más en las partes planas, acá enfrente, ¿no? Ya en la escalera pues hizo otros esfuerzos, pero en principio era seguir trabajando sobre, digamos que, gran caballete. Entonces Charlotte empieza a pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer para librarme de esta figura tan extraña, ¿no? Entonces dice, bueno, tengo los lados horizontales, que es la A, tengo los lados verticales, la B, y las diagonales, ¿no? Que es la C. Entonces se da cuenta, y además el problema es que hay 3 puntos de vista. Sí, tiene 3 puntos de vista. El lado A es, no sé si se han fijado, es como entre suelos, ¿no? Entre las escaleras. Entonces tienen eso que cuando uno se para tiene el mural pues a 1 metro, con la dificultad de, bueno, que uno ve muy cerca, pero tiene un ángulo muy amplio, ¿no? Entonces no se puede alcanzar a ver todo. Luego tiene el problema de, si se ve desde aquí del balcón, entonces se ve de arriba hacia abajo, se alcanza a ver, pero entonces las esquinas inferiores pues se ven mucho menos. Y luego tiene el punto C, que es desde la escalera del primer piso, ¿no? Entonces se alcanza a ver. La verdad es que ese ángulo es bastante complicado, pero sí se alcanza a ver, sobre todo, por ejemplo, las cabezas de los iglesias indígenas. Y eso, bueno, por un lado está el problema de la distancia, el lado A, el lado B, el lado C, como los tengo ahí señalados, pero también la perspectiva, ¿no? Hay personajes, si uno se para justo abajo, pues lo miran de arriba. Si uno se para de arriba, pues los tiene que mirar de abajo, y si uno pues, se para en el primer piso, pues los tiene todavía mucho más arriba. Entonces él tenía que encontrar una manera de que los 3 ángulos o los 3 puntos de vista estuvieran coordinados y al mismo tiempo jugar con la distancia, ¿no? Entonces él dice, pues matemáticamente eso hace 6 problemas, ¿no? Distancia por los que uno mira de abajo, media distancia para los que uno mira de arriba, etc. Entonces
estos dibujos que tenemos abajo pues son unos esbozos de los que empezó a hacer y luego los ubicamos en el mural. Que vamos a tener en la exposición del espíritu del 22. El primer aperitivo. Y justo él dice, bueno, yo tenía los tres mismos problemas que él pone el caso de Van Eyck. Van Eyck es que está con la pareja esta, un cuadro de 1450, y es un cuadro que si pudieran acercarse se alcanza a ver, por ejemplo, en el espejo que ven ahí al centro. Si uno se acerca, él habla como de pues, dibujos que uno ve pegado con la nariz pegada al cuadro, ¿no? Si uno se acerca a este cuadro, pues uno alcanza a ver el reflejo de la pareja de espaldas, o si lo ven de cerca, el perrito, se alcanza a ver cada cabello. El lado B, perdón, me equivoqué, esta mañana, él habla de Rembrandt, o sea, el lado A es los cuadros que están muy cerca, el lado B es una media distancia. Rembrandt, pues no sé si se acuerdan un poco, pero sus cuadros no están tan definidos como estos de Van Eyck, son más como brochazos que sobre todo tienen textura. Entonces por eso él habla de, bueno, hay que también saber manejar esta textura, y luego pone el caso de lejos, de larga distancia, no tenía larga distancia, esta mirada de lejos, y el caso de Rivera, ¿no? Y si esto, por ejemplo, en el mural aquí de la creación, este es el arco iris que está al centro del mural. De lejos uno no lo percibe, pero por ejemplo esta es una foto de Sandra Cetina que hizo ahí el estudio más técnico, y se alcanza a ver pues que los brochazos son bastante gruesos. También la intención era imitar un mosaico, pero de cualquier manera el chiste es que si uno se para en el escenario como auditor, no se alcanzan a ver esos brochazos, simplemente pues, un perfecto arco iris y ya, ¿no? Entonces él habla de estas tres dificultades que él va a tener que resolver antes de empezar su mural. Entonces, bueno, aquí hace su primer diagrama, ¿no? Tiene un punto Q, que es el entresuelo, tiene la diagonal, que es la de la escalera, tiene otra diagonal, que es la segunda escalera, y tiene la vertical, que es LM. Bueno, me adelanto un poco, pero una cosa que me parece muy interesante es que empiezan a pensar en el movimiento, es decir, para observar el cuadro y observar todas las perspectivas planteadas, uno tiene que moverse, ¿no? No es un cuadro de Caballete donde pues uno se para, ¿no? Y ahora en los museos, ¿no? Si uno llega a ver la Mona Lisa, no se puede parar más que enfrente porque después hay guardias por todos lados. Y aquí es todo lo contrario, no hay que pararse arriba, hay que pararse abajo, hay que caminar, y justo la experiencia completa se hace en el movimiento, ¿no? Entonces es otra reconfiguración que empiezan a hacer para las artes plásticas. Y justo entonces dice, bueno, tengo esta figura bastante complicada, que es como pues, un pentágono, mide más o menos 4 por 8 metros, y entonces se le ocurre hacer un rectángulo. Entonces piensa, bueno, tengo diríamos que si el lado izquierdo del mural puede pensarse como un rectángulo en movimiento, y eso justo es lo que le da más adelante, ya con las figuras, cobra todo sentido. Este rectángulo él lo piensa como si fuera un camión de volteo, y justo si se fijan, pues ya nos adelantamos, si se fijan, las figuras del mural lo que tienen pues es hombres abalanzándose sobre los indígenas, ¿no? Como si fuera justamente como si un camión de volteo, o también piensa una casa que se está deslizando, se estuviera corriendo contra los niveles indígenas, bueno, contra la parte indígena. Me regreso. Entonces, bueno, después de pensar, bueno, lo que
yo tengo del lado derecho es un rectángulo en caída, entonces simplemente lo bajo y ya tengo un rectángulo casi perfecto, ¿no? Con una pequeña escalón. Ahora, él piensa justo, ya que tengo esta figura, ¿cuál va a ser el tema, ¿no? Y este escalón es súper importante, pues sí, es importante porque él piensa, bueno, yo voy a ubicar del lado izquierdo a los indígenas, del lado derecho a los españoles. Justo ese escalón, esa pequeña diferencia que ven del punto O, es, con él, para él es importante porque él piensa que la cultura occidental siempre siente estar en superioridad respecto a las demás y que la ciencia y la tecnología es esa pequeña diferencia que los hace sentirse superiores. Entonces por eso mantiene ese escalón. Y justo del lado izquierdo entonces él fija allí a los indígenas. Él tenía la impresión de que los indígenas hacían cosas sin moverse, ¿no? Como que tenían una capacidad y una gran espiritualidad y que justo ellos vivían más como pues vueltos pegados a la tierra. Y justo bueno, antes de me adelanto un poquito, si ven del lado izquierdo, aquí tomé sus esbozos que se ven mucho mejor, pero del lado izquierdo hay una figura, hay como dos círculos y él, por medio de esos dos círculos, lo que sugiere es un hombre sentado en cuclillas sobre la tierra. Entonces, bueno, este lado que él llama del lado izquierdo es el donde él ubica a los indígenas, del lado derecho a los españoles. Justo esta, él se acuerda, o él dice que él se inspiró para hacer esta estructura a partir de este cuadro de Cézanne, se llama Madame Cézanne, donde justo dice, bueno, ese cuadro lo que tenía en principio era unas diagonales, unas verticales, y después la mujer fue girada, ¿no? Lo que simboliza con el marco verde es el movimiento de girar, o poner en lateral, en diagonal a la mujer, y de ese modo lo que se consigue, pues no solo es el desequilibrio, pero también como hacerla más larga. Y lo importante, y ahora lo vamos a ver, es que a pesar de que el cuadro parece que está cayendo, mantiene ciertas verticales y horizontales justo para seguir jugando con ese juego de punto de vista. Si lo ven en el cuadro del lado derecho, izquierdo, pues se alcanza a ver esas verticales y horizontales bien cuadradas, ¿no? A diferencia de la mujer que está caída. Y bueno, ya una vez que consigue construir su rectángulo, a partir de allí ya empieza a hacer las famosas medidas, llaman estas, la proporción áurea, perdón. Justo lo vamos a ver más adelante, pero del lado la proporción áurea cae justamente en el escudo, que es el escudo que mencionó Mari Carmen. Que era un escudo que ya había retomado de un dibujo que se llamaba Bullets, que es como balas, que había pintado en Francia, y retoma ese escudo que para él era la muerte, pero como van a ver si lo tenemos por acá, el 5, tiene un lado oscuro, tiene un lado blanco, entonces se dan como las dos caras de la muerte. Bueno, entonces aquí ya tienen más o menos, ya me adelanté, déjenme ver si no me salté. Entonces ya a partir de allí él ya pues ya hace toda la construcción de como la proporción, bueno, especie de caracol va girando, ¿no? Pasa por el lomo del caballo, después pasa por el lomo de este personaje, da la vuelta, cruza por los penachos y regresa prácticamente al escudo, ¿no? Que es a partir ahora. Ya una vez con esta formación,
él sigue jugando con las líneas y se da cuenta que, bueno, la primera línea que ven que está marcada con el número 1, esa es como justo la mitad y esa es como, digamos, como la bisagra entre el punto español y el punto indígena, a partir del cual se gira, y justamente por eso la pinta de colores, ¿no? Cambia los colores a las demás. Las demás, como mencionó Mari Carmen, están hechas en cáustica. Y de hecho fue porque, bueno, ya estoy en eso él acabó este mural, lo acabó el 23 de noviembre del 22. Él hubiera podido terminar el 23 de noviembre del 22, casi un año antes que los demás, pero la encáustica se tardó mucho en secar, tenía que esperar que secara todo, y hasta febrero, hasta enero del 23 termina la encáustica. Entonces, bueno, justo les decía, la lanza 1 es la que da como esa bisagra y es como la que da, separa el rectángulo en dos partes. Después tienen esta línea, las dos. La línea 2 es la que sigue la diagonal de la escalera, la que baja del balcón superior al entresuelo. La línea 3 marca justo la línea de la escalera hacia el primer piso, se suben y se bajan. La 4, sí, luego, justo él le importa conservar también que haya ciertas horizontales y ciertas verticales, más o menos se alcanzan a ver ahí en la línea, en la H y la B, esas son las, digamos, como que las líneas que marcan verticales y horizontales. Si lo ven, de hecho, aquí, no, en este no, ya no, bueno. Y por último, el 5 es el que es hacia donde apuntan todas las lanzas, entonces es justo el que permite que haya que las dos partes del cuadro no se caigan, ¿no? Que no se partan, que no sea justo esto, que no haya esta lanza que separa una historia. Entonces justo todo apunta hacia el 5 y a partir del 5 es lo que le da unidad al cuadro. Ahora, bueno, aquí ya utilicé el esbozo me sirvió justo para marcar las líneas, ¿no? El 5. Otra cosa importante es, hace contrastar, si recuerdan, el escudo está con este color como verde mate, verde azuloso, que contrasta, que es un color más tierra, justo contrasta con las lanzas que son naranjas, son bastante llamativas. Son como ya dos materiales, y es la primer contraste, ¿no? Por eso es que acá lo marqué. Y bueno, aquí retomé las mismas líneas. Por ejemplo, sí, aquí lo que quería mencionar, a lo mejor alcanzan a ver la línea B, que es este soldado del lado derecho. Sí. Justo ahí, si ven en el esbozo, sí alcanza a trazar una línea perfectamente vertical. Y la H también es como son sus referencias. Ahora, ya sobre la temática que él trabaja, ahora aquí venía el conflicto con Molina. Lo que le discutían mucho a Charlotte era, este es otro esbozo, lo que le discutían mucho a Charlotte era que era anacrónico, que había incluido figuras, por ejemplo, ven el personaje hasta abajo, que rubio, la mujer al centro que está recibiendo la lanza, tampoco tiene rasgos de indígena, incluso aquí no se alcanza a ver, pero si lo pueden pasar al rato, los ojos son verdes, las armaduras estrictamente son del siglo XIII y no del siglo XVI. Los penachos son plumas de avestruz, o sea, hay como los soldados, justamente como decía Mari Carmen, son estas abstracciones como mecánicas. Y bueno, pues es que eso no fue casualidad. A él lo que le importaba no era tanto la reconstrucción arqueológica, ¿no? Como podemos encontrar pues una maqueta acá en el Zócalo y uno se entera perfectamente qué es lo que ocurre.
Acá es más una representación simbólica de lo que le parecía el enfrentamiento entre el bien y el mal. Es decir, esta masacre en el fondo él la piensa más una batalla entre dos culturas que son incompatibles, una que es bastante más espiritual y otra que es bastante material. Lo justo de allí hace que los soldados reflejan más, que le parece más un tren cayendo a toda velocidad, y por eso en cierta manera les quita la mayor cantidad de características humanas, ¿no? Les quita a muchos el rostro, trata de esconder sus manos, apenas tiene que está al centro, que para algunos dicen que está Alvarado, se le ven las manos, por ejemplo el que está acá abajo, que parece más de fórmula, este personaje que tiene su especie de bandera cuadriculada, nos parecen más bien guantes de box, ni siquiera se le ven los puños, no se le ve el rostro, justo en oposición a los indígenas del lado izquierdo. Y del lado izquierdo, pues esta mujer que ven al centro, a ella le interesaba que no tuviera realmente rasgos indígenas, que fuera más una representación de pues una cierta visión angelical, que de hecho es un poco como el personaje que ven abajo, casi que un ángel caído. De hecho, si alcanzan a ver todavía entre el esbozo primero que él hizo, que ven a esta mujer del centro, aquí sí tenía rasgos, tenía la piel morena, al igual que los indígenas que están abajo, y ya en la realización final se la quitó, como que fue bastante. Él consideraba que si hubiera querido hacer una reconstrucción más arqueológica hubiera perdido este valor simbólico que a él le interesaba reflejar. Y otro punto interesante es estos dos personajes que ven del lado derecho. El de las barbas es Leal, el de los labios casi rojos es Rivera, Charlotte es el de los lentes, el niño él era una representación de como la esperanza, y que está acá atrás de moreno es el maestro que le ayudó, Luis Escobar. Esta parte también no es casual, justo era la manera en la que los murales franceses, cuando había como personajes completamente salidos de la historia, en este caso pues este es el presente en 1920, esta era una historia de 400 años atrás, esa era la manera justo de pues revelar que era una representación simbólica, que no se trataba de una situación real, sino pues una representación simbólica. Y habla de un mural de Amiens, el Apocalipsis de Amiens es la referencia donde utiliza justo este recurso de anacrónico entre pasado y presente en una misma escena. Creo que hasta acá era un poco lo que me interesaba. ¿Qué más? Bueno, yo lo último ya como reflexión de este mural, me llama mucho me parece bien interesante. Justo Mari Carmen mencionaba hace rato de la huelga que fue en 1911. Hay una huelga de los estudiantes de San Carlos primero todo empieza como por un detalle muy simple, ¿no? Se pelean contra un maestro que les vendía prácticamente unas fotocopias. Prácticamente él desapareció el libro y empezaba a vender las fotocopias, ¿no? Por decir, no eran fotocopias, pero eran unas copias que hacen con esta especie como de mimeógrafo. Entonces, todo empieza por allí, pero a la larga en realidad pues había de fondo la Revolución Mexicana, estaban los estudiantes que querían pues un poco también rebelarse, y también se rebelaban por sus preferencias que Rivas Mercado, que era el director de la escuela de San Carlos, la preferencia que tenía por los estudiantes de arquitectura, y el propio sistema prefería a la formación de arquitectura, ¿no? Los estudiantes de arquitectura sí recibían diplomas y los artistas no tenían un diploma. En el fondo
el gobierno no sabía bien qué hacer con los artistas, ¿no? Entonces, bueno, los estudiantes se rebelan en eso, y es interesante porque se quedan durante 2 años sin sacar, los estudiantes se van a la calle a estudiar. Y lo interesante es que a partir de entonces se genera una cierta oposición entre arquitectos y artistas, ¿no? En el principio estaban en la misma escuela, pero no eran como dos élites, y de hecho pues, los arquitectos más bien provenían de familias ricas, mientras en general los artistas eran más, tampoco eran proletarios, pero digamos que sería como clase media. En el 13 abren de nuevo la escuela, llega de Martínez, ¿cómo se llama? Ramos Martínez, abre la escuela de pintura al aire libre. Y en el 14, cuando Venustiano Carranza entra al gobierno, entra a la ciudad, pues destituye a Ramos Martínez y mete al doctorato, que siempre lo estuvo apoyando. Y la primera cosa que hace el doctorato al tomar San Carlos es ir y pegar un cartel que decía: los ladrillos también son arte. Y a partir de entonces, justo el doctorato le empieza como a buscar el medio para que nuevamente pues haya una cierta relación entre la arquitectura y la pintura. No dura mucho en la escuela, como al año siguiente, primero se los llevan a Veracruz, porque tienen que salir corriendo de aquí, se llevan a la Academia a Veracruz, a Córdoba, y ya después sale doctorato. Pero lo interesante es que el muralismo vuelve por iniciativa de Vasconcelos, pero también por iniciativa de los propios muralistas, entre ellos Charlotte, vuelve a vincular la arquitectura al arte, y a partir de entonces, pues bueno, ustedes conocen ya más o menos el muralismo tiene prácticamente la primera mitad del siglo XX. El muralismo es como el movimiento más importante en México, y pues lo que hace es justo como reconfigurar la arquitectura, reconfigurar la mirada, la manera de pensar que los espacios no son lisos, que la propia obra tiene que dialogar con los espacios. Y bueno, este es como el de Charlotte me parece bastante especial por eso, porque justo busca un vínculo, busca que la obra temáticamente y formalmente tenga una justificación. Charlotte, cuando llega a México, traía ya un tratado de pintura. Creo que Rivera se espanta un poco así: este chavo de 23 años, 22, llega aquí y ya tenía un tratado de pintura. Rivera ya tenía 35 y no tenía ningún tratado de pintura. Bueno, sí sabía, pero no tenía así un tratado, y Charlotte ya tenía su tratado. Y en ese tratado él habla del principio de la plástica, la razón plástica suficiente, que es el mismo idea de Leibniz, ¿no? Del principio de la razón suficiente, y su idea es justo que cualquier abstracción es justificable mientras haya una forma que se lo justifique, ¿no? Y de allí la figura de este soldado del lado derecho. Bueno, perdón, sí, Rembrandt, el casco, este personaje que tiene más un cono invertido en la cara, pues sí es una figura abstracta, pero está justificada en la idea de que pues es más un mecanismo que un soldado. Bueno, pues hasta ahí me quedo. Sí, adelante, José. Y sobre los rostros de los indígenas que parecen máscaras, ¿qué nos podría decir sobre los rostros de los indígenas que parecen máscaras? Por ahí leí que toda esta abstracción de Charlotte se considera parte del renacimiento de la plástica mexicana, acorde con la época, también como el inicio del modernismo mexicano, a la luz de todos los movimientos que se estaban dando en el mundo. Entonces, a mí me confundió un poco el asociar estas ideas con las fases de los tlatoanis, que no de muchas mujeres, donde sí se identifican rasgos, ¿no? Pero de los hombres, de los que tienen el penacho, ¿no? Sí, pues es un poco bueno, de por sí, no sé si pudieran poner de nuevo es que ya se cerró ahí.
Bueno, hay una máscara griega prácticamente, aunque tiene ciertos rasgos indígenas, pero hay una máscara griega y esa está perfectamente pensada justo como máscaras. Pero la idea de que falte cierta gestualidad, en particular el personaje central, la mujer que está recibiendo la lanza, pues es la idea justo de que no se vea sufrimiento, no haya, él no quería justo que no quería convertirla, aunque pues sí es una masacre y no hay mucho que aplaudir, pero no quería como llegar a dramatizar, y justo tienen sí una gestualidad digamos bastante indiferente a lo que está ocurriendo, es más como pensar casi como que una eternidad. Ahora sí hay unos dentro de los indígenas del lado izquierdo sí se alcanza a ver al menos uno que sí se ve más espantado, pero todos los demás se ven bastante tranquilos, y era justo la idea de no remitir a un hecho en concreto, que sí lo es, pero que haya una cierta distancia. Porque no fue un solo momento, sino fue de varios siglos, de varias décadas de hostilidad. ¿O no lo interpreto tampoco? Yo quisiera opinar ahí, quizás me parece que los rostros pudieran verse como máscaras, ¿no? De alguna manera, porque no tienen mirada, ¿no? De los sacerdotes que están ahí son unos rostros muy hieráticos, ¿no? Y más parecen máscaras que retratos en sí mismos. Y yo digo, en interpretaciones uno puede permitirse cosas, pero yo creo que tiene más que ver con los rituales indígenas, ¿no? De alguna manera los personajes estaban reencarnando a los dioses, ¿no? En estas ceremonias, y de alguna manera la manera de adquirir esos atributos era a través de las máscaras y del vestuario que tenían, ¿no? Las divinidades, ¿no? En los rituales indígenas, en las representaciones hay un códice borbónico que habla como de todos los ritos que se hacían a lo largo de un año aquí en el altiplano, ¿no? Y siempre son las representaciones, o sea, la vestimenta habla del dios al cual se está adquiriendo esa vocación y al cual se le está haciendo la fiesta, ¿no? Y a mí me parece que es eso, o sea, porque al mismo tiempo no tienen mirada, ¿no? Si uno los ve de cerca, justo le quedó ahí el pico del mouse, ¿no? O sea, son ojos vacíos, ¿no? No son realmente retratos, yo diría, ¿no? Sí, hay un texto que escribe Charlotte sobre las danzas indígenas y justo contrasta las danzas de Occidente frente a las indígenas. Él dice que hay una cierta inmovilidad en las danzas indígenas, por un lado respaldada en las máscaras, ¿no? Como en esta, pues si las máscaras no tienen, pues son más como fijas, y en los escenarios frente a las danzas de Occidente, que dice que tienen un carácter más erótico, que a él no le gustaba tanto. Charlotte era bastante cerrado en ciertas cosas, y le interesaba esta parte que había como un cierto estatismo, aunque sí había movimiento en la danza, pero la parte estática tenía que ver justo con las máscaras, con los escenarios. Gracias. Bueno, pues antes que nada felicitarlos a los dos por la extraordinaria presentación y la investigación e interpretación tan interesante. Yo tengo una duda respecto a que comenta que presentó en un coloquio en el 23, presentó como ponencia y que fue criticado. No, él cuando terminó el mural fue bastante criticado, justo porque en principio mucha gente, pensemos esa época en pleno nacionalismo, saliendo de una revolución, que llegara un francés a pintar una escena histórica que no se estaba haciendo, ¿no? A diferencia de que ya se conocía más o menos, ya se había difundido el mural de Rivera, Montenegro estaba aquí al lado pintando, y son escenas que más, ligadas tanto a la creación como el de Montenegro, son escenas más del arte. Y llega este francés y se pone a hablar de la masacre en el Templo Mayor. Pues no, a mucha gente no le gustó. Y segundo, pues que no, Vasconcelos creo que incluso
apoyando a los indígenas. Entonces, bueno, eso y los anacronismos que mencioné les son bastante criticados y justo dicen, tú no sabes nada de historia y por eso vienes tú aquí a hacer ¿Hay alguna manera de que él justifica? Y entonces él hace una carta que se llama Respuesta a Molina, que publica por ahí, creo que el Universal Ilustrado en el 23. Pero esto que yo les estoy contando ya fue algo bastante más reflexionado. En el 39 ya como que ya de en un coloquio él cuenta un poco lo mismo que yo estoy repitiendo nada más. Pero sí, o sea, él nada más en principio solo hizo una cosa que se llama la Respuesta a Molina, que la publicó, y cuenta a grandes rasgos esto. Ya esto de los movimientos y del bloque que cae y tal, ya lo fue hasta más tarde. Y fue hasta el 39. Gracias. Y finalmente, bueno, cuando estuvimos en la charla con la doctora Cetina, en el anfiteatro, digo, parecen dos dimensiones muy diferentes, ¿no? Explicar que la creación a sí se ve una gran brecha. ¿Hubo en algún momento cierta crítica o recelo quizá por parte de Diego Rivera Charlot, y por eso comentaba que quitó los esbozos de la danza de los pistones, me parece, ¿no? Exacto. ¿Pudo existir esa? Yo creo que sí. Ayer te estaba revisando una cosa, un texto de Mérida, y Mérida decía que pues no había. Pero sí es cierto, cuando Charlot sale de la SEP, sale muy decepcionado de que le haya borrado, y bueno, además como de muchas actitudes bastante despotas, un poco de Rivera. Y sí había cierto conflicto porque de eso se habla muy poco, pero alrededor de Charlot, o sea, había tres grandes, digamos, líderes. Siqueiro se volvió el líder del sindicato. Rivera, pues era el pintor más reconocido de la época, entonces justo a ellos les llamaban los Dieguitos. Pero Charlot era el que conocía mejor la técnica del fresco y el que trajo a México el grabado. Él mencionaba Carmen. El grabado siempre existió en México. El problema era, por un lado, que la academia no lo valorizaba, ¿no? A los estudiantes no se les daba cursos de grabado, pero sobre todo que el grabado no tenía autonomía. El grabado era simplemente una ilustración que se hacía posada, ¿no? Lo hacía las calaveras y un grabado. Entonces el grabado pues solo tenía valor como ilustración, y es hasta que llega Charlot que el grabado se vuelve una obra en sí, ya sin necesidad de que haya un texto que esté ilustrando nada. Entonces alrededor de Charlot también se hace otro círculo. Estaba Franz Ledesma, algunas gentes que estaban sobre todo interesadas en el grabado, y obviamente empieza a haber pues disputas. Ahora, en un principio se llevan bastante bien Charlot y Rivera. De hecho, yo estoy ahí traduciendo un libro de poemas que escribió Charlot para toda la creación, para el mural de la creación, donde va describiendo cada una de las figuras, y se ve que se entendían bastante bien, pues eran como dos. De hecho, hay una anécdota interesante. Cuando llega Charlot, antes de venir a México a instalarse, hace un primer viaje prospectivo. En el 21 viene con su mamá, en enero, diciembre del 20, vienen a México a ver cómo está, qué tal su familia, tenían familia aquí, si iban a ser bien recibidos. En ese viaje conoce a Carlos Orozco. Carlos Orozco después se convirtió en el cuñado de Rivera. Entonces, de entrada, ya le dice, sí, pues ve a buscar a Rivera, no sé qué. Charlot ya conocía a Rivera, porque ya había visto exposiciones de Rivera en París, y ya conocía a un mexicano en Francia. Perdón, se me fue. Pero bueno, ya conocía su obra, y en principio parece que se entendían bastante bien. Después empieza a haber conflictos, un poco las ambiciones de cada uno, y como cada quien. A Charlot le gustaba mucho también como adoctrinar, pero Mérida sí reconoce que era un gran, pues digamos así, como era un maestro, ¿no? Incluso Orozco dice que ellos empezaron a interesar
por el arte indígena, por el arte prehispánico estrictamente, porque los llevaba Orozco, Charlot los llevaba al museo, que era como el Museo de Antropología de la época casi medieval. Entonces sí, incluso si Orozco, que ya tenía 39 años, llega joven y le empieza a decir, vamos a visitarnos, que le cambia ciertas ideas, pues sí era alguien que tenía que iba como haciendo grupo y pues se opone a la autoridad que quería tener Rivera. Yo tengo una pregunta muy... Gracias. Yo tengo una pregunta muy concreta porque creo que para varias de las conferencias ha sido un momento y una escena de la propia explicación la experiencia de la Escuela Libre de Pintura, ¿no? que de algún modo yo la veo traducida en distintos momentos, aunque digamos no se habla mucho pues de que fue más allá de que muchos de los muralistas pasaron por allí y que estaba en Coyoacán, pero no sé, me gustaría saber 3 o 4 cosas, si es posible. ¿Dónde físicamente operaba? ¿Con qué reglas? Y digamos, esas reglas también nos llevan a pensar que si había algún mecenas o algún promotor o cómo se pagaba o quiénes eran admitidos y quiénes no. Un poco eso me gustaría conocer, porque creo que pues mucha gente tuvo contacto en ese momento, que se interesó por las artes plásticas, que se estaba en un momento de reconstrucción de las instituciones y pues no había, la continuidad de las academias, pues estuvo de algún modo fracturada. Entonces, de algún modo me parece que es un vacío que pocos entendemos y pocos conocemos. Gracias. Sí, yo creo que es un momento muy importante de ruptura con la academia de pintura, ¿no? Sabes, el inicio fue la huelga, esta que se mencionó en el 11, y Ramos Martínez, Alfredo Ramos Martínez había sido director, si mal no recuerdo, de la Academia de Pintura. Regresa en medio de los disturbios y propone, ¿no?, que se haga una escuela paralela abierta. Está abierta a quien quiera participar y dependen en un principio y por varios años de la academia, de la propia academia, del presupuesto de la Academia de Pintura de San Carlos. Hay varias, empiezan en Santa Anita, luego en Chimalistac, en Coyoacán. Hubo varias escuelas libres. Varias escuelas libres de pintura, sí. Había otras y algunos de estos pintores, Fermín Revuelta, por ejemplo, Fernando Leal dirigió otra de estas escuelas. Se crearon también simultáneamente, pocos años después, unas escuelas de talla, de escultura, de talla y pintura ya apagué la computadora, pero fue Gabriel Fernández Ledesma con unos trabajos extraordinarios que hacían los niños, ¿no? Y entonces un poco pasa eso, los seguidores, los pintores un poco que quedaron relegados, se van con las misiones de Vasconcelos, que el proyecto era salir, educar, salirse de las escuelas y trabajar con el pueblo, para el pueblo, ¿no? Era un poco la idea del sindicato y la función social del arte. Y así duran bastantes años. Entonces se van, también por eso pierden los muros de la ciudad y por eso quedan un poco opacados y un poco los hacen hacia migrar, ¿no? Alba de la Canal se lo llevan y bueno, no vuelve a pintar un mural aquí, no vuelve a pintar hasta con Lázaro Cárdenas en Janitzio, unos murales extraordinarios, ¿no? Y se va por otros caminos. Entonces se rebelan un poco contra el muralismo ellos mismos, ¿no? Creo que lo podría decirse. Intentaban otras rutas. Buscaron otras cosas. Fermín Revueltas, por ejemplo, se fue hacia los vitrales, ¿no? Alba de la Canal, pues hicieron trabajo editorial y grabado y se fueron a fundar Estudiantópolis a Jalapa, ¿no? A medida que la revolución fue creando otras cosas, también se abrieron oportunidades, las escuelas, por ejemplo, ¿no? Sí, y
volvió a haber un escándalo fuerte después cuando la academia quiso empezar a regular la inscripción a las escuelas al aire libre, ¿no? Y a ponerlos como en matrícula. Y entonces otra vez volvió a haber un movimiento importante por ahí, creo que 27. por querer como acotar el impacto que tenían las escuelas al aire libre. Yo creo que una cosa similar sucedió, digo, va a ser una transpolación, pero con las escuelas de los faros, ¿no? Estas fábricas de oficios que son abiertas, ¿no? Eduardo Vázquez, que el director del museo, fundó uno en Iztapalapa, el primero, de los faros que ha habido como en varias partes de la ciudad, y que tienen esta característica, ¿no? Que no tienes que llegar con tus credenciales escolares, ¿no? Sino que están abiertas para el trabajo y te formas en el trabajo sobre la marcha, ¿no? Y que han creado artistas extraordinarios. ¿Y si hay alguna bibliografía más o menos importante sobre las escuelas al aire libre? ¿Has hecho investigación sobre ellas? Bueno, entonces, nada más la pregunta, en específico la de Coyoacán, que vemos fotografías de estos, son fotografías hermosas y no testimonio, pero están en la azotea de algún edificio, ¿no? De la escuela de Coyoacán, justo. No, hay otra foto en la que están, pues sí te mostré, ¿no? Están en el patio modelando a Luz, dibujando a Luz Jiménez, ¿no? Y hay varias fotos donde se ve la casa. Físicamente yo no tengo el dato de dónde estaba. Es que se confunden mucho porque la de Chimalistac está justo ahí donde está este canal. Sí, la del río, el paseo del río. Sí, por ahí, por ahí tengo la dirección, todavía se puede buscar en Google. Y de allí duran un año en el 21 y salen en el 22 a una vieja hacienda que ya no existe, pero que está en Coyoacán, y ese era un espacio bastante más grande. Ahora sí es importante porque yo me tardé mucho en saberlo. La de Santa Anita, siempre dicen la escuela de Xochimilco, no es realmente Xochimilco, es Iztacalco, porque en la época más o menos se confundía, pero... Sí, por los canales. Sí, yo un día se me ocurrió hacerlo a pie y pues sí se puede ir de aquí, de San Carlos a Santa Anita se llega en una hora. Entonces sí, era accesible. Me parecía rarísimo porque decían Xochimilco, de aquí a pie. Es la ruta Xochimilco, naturalmente. Pero sí, y tenían, para la primera no sé estrictamente, pero para las segundas ya tenían un financiamiento donde te daban todos los materiales e incluso te quedabas a vivir allí. El estudio que tenían, que compartían de Ali y Charlotte, era un estudio, pues en un cuarto, pues, y la gente que tenía acceso ya tenías, el propio Estado te pagaba, te daba tus cuadros y así duró varios años, justo como dice Mari Carmen, hasta el 27 que la Academia San Carlos quiere empezar a meter mano, justo muy metidos por los periodistas que están ahí picando a ver quién es mejor, qué escuela es mejor. Los de San Carlos empiezan a molestar y entonces empiezan a quererse quedar, y nace de ahí ese movimiento 30-30, justo en defensa de las escuelas al aire libre. Ese movimiento es muy de Fernando Leal. Y allí se vuelven a pelear porque Azul solo, por ejemplo, ya estaba muy metido en la academia y los que antes eran antiguamente amigos, pues ahí ya en esa época ya se estaban un poco peleando. Una intervención. Yo lo que había estado leyendo sobre la primera escuela al aire libre es que era esta ruptura de tener a los pintores encasillados en una aula o en un salón, y seguir un poco esta dinámica de los pintores de la época, como Millet y Corot, salían al paisajismo, ahí se instalaban, pero también eran como un grupo de gente que tenía esa perspectiva de estar en contacto con la realidad, entre comillas, con el paisaje, con la naturaleza. Y este director de la Academia de San Carlos decidió que era el momento de hacerlo aquí en México, ¿no? Porque era lo que estaban pidiendo los alumnos. Y de ahí fue como se originaron estos talleres al aire libre, lo que estuve viendo. En la primera escuela fue la de Santa Anita. Y efectivamente la concepción que tenían desde el inicio es que fuera un lugar donde el pintor fuera totalmente libre y no estuviera las preocupaciones de dónde pernoctar, qué comer también, ¿no? Porque se pensaba mucho en la gente joven, muy joven. Entonces pudiera llegar ahí como en un semi-internado, con lo básico, y pudiera él desarrollar toda su creatividad artística.
Muchas gracias. Sí, pues justamente, pues por un lado es eso, salir a la naturaleza. De hecho, la primera escuela leía, el propio Ramos Martínez pone en la puerta Barbizon, que era esta referencia a las escuelas al impresionismo francés, y justamente no tener ningún método de dibujo o de representación estricto, ninguno, de hecho, ¿no? Como que solo mencionan, no me acuerdo quién habla, pero que Ramos Martínez todo le parecía bonito, solo les decía así, todo estaba bien, no había problema, no había justo, se estaban rebelando justo contra los métodos de dibujo muy, en la Academia de San Carlos, por ejemplo, solo era, primero representaban los objetos naturales a muerta, luego pasaban al pueblo. No había apenas había unas cuantas clases de paisajismo que daban bien asco, pero no era la materia que más estudiaba. ¿Ningún otro comentario? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos la participación de Carmen Tostado y de Juan Pablo López y los invitamos a la próxima sesión del seminario que es Fermín Revueltas, Alegoría de la Virgen de Guadalupe, que imparte Alberto Hija con presentación de Adriana Melchor el próximo sábado 15 de octubre de 2022 en esta misma sala a las 13 horas. Muchas gracias.